SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la Unión Europea sube el listón fiscal. Es el sonido de una fiscalidad preparada para subir. La Unión Europea pide a 6 países, los que más bajos impuestos tienen en todo el territorio europeo, que suban sus impuestos. Lo pide a Chipre, lo pide a Irlanda, lo pide a Hungría, Luxemburgo, Malta y Holanda. Son países considerados por algunos de sus socios como verdaderos paraísos fiscales, y a todos ellos les pide literalmente un mínimo fiscal para evitar la competencia entre países. Bruselas, Griselda Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Es un debate que se alarga desde hace varios años. Son 6 los países en los que las críticas a su sistema fiscal por permitir el dumping de impuestos son recurrentes en las recomendaciones económicas que elabora Bruselas, y como en el caso de la reforma laboral para España, la Comisión desea encontrar la solución ahora. Aunque el problema es que de estos 6 países, algunos como Irlanda y Luxemburgo necesitan muy poco el dinero del plan. El Gran Ducado recibirá menos de 100 millones y para Dublín están previstos menos de 1.000, lo que implica que la capacidad de influencia del equipo europeo es algo menor también en este caso que en el caso español, aunque la Comisión intenta al menos un compromiso técnico sobre un tema concreto: los acuerdos fiscales ventajosos, es decir, los pagos entre sucursales de una misma empresa multinacional que permiten enviar los beneficios a paraísos fiscales. Un problema porque todos los paraísos fiscales no están prohibidos por la Unión, al margen de que los 6 afectados argumentan que está sobre la mesa la propuesta de Biden para gravar con un impuesto igual en todas partes a las 100 mayores multinacionales, pero la Comisión responde que el acuerdo no está garantizado aún, por lo que espera poder forzar al menos algún gesto de estos países europeos. Hay un ultimátum, gracias Griselda, a 6 países europeos para que armonicen impuestos. En castellano, para que suban impuestos como los demás socios de la Unión Europea. Y es verdad, como comentaba Griselda, que el poder de la Unión Europea para apretar a esos países quizá es menor porque sus necesidades de financiación son menores. Pero lo cierto es que engarza con la propuesta que también existe en Estados Unidos de subir impuestos, la que planteaba la actual secretaria del Tesoro, la exgobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, un impuesto mínimo global. Es importante trabajar con otros países para poner fin a la competencia fiscal y a la erosión de las bases impositivas de las empresas. Estamos trabajando con las naciones del G20 para fijar una tasa mínima global en el impuesto de sociedades que pueda detener la carrera de impuestos a la baja. Es una propuesta que además se marcaba con un objetivo muy concreto: sociedades. Juntos podemos utilizar un impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía global prospere sobre la base de unas normas de juego más justas en la tributación de las corporaciones multinacionales. Que nacía en Estados Unidos, que hoy florece en Europa, pero que ha tenido también el aval del Fondo Monetario Internacional. Gita Gopinath es su consejera de Económica. Hace mucho tiempo que estamos a favor de un mínimo en el impuesto de sociedades a nivel mundial. Nos preocupa mucho que tengamos esos niveles de elusión fiscal, de evasión de impuestos, países que son paraísos fiscales. Esto está reduciendo las bases sobre las que los gobiernos... Y que ha sido recogido aquí en el Parlamento español por el presidente Sánchez. Son 2 debates muy importantes que se tienen que sustanciar, y así ha estado trabajando España en la OCDE, en el marco multilateral, también en el G20 y, por supuesto, también en el ámbito europeo. En el ámbito del mercado interior, como sabe usted bien, pues hay países que tienen unos impuestos de sociedades pues francamente, en fin, muy inferiores al que nosotros también tenemos en España, y por tanto pues existe una competencia que tiene que ser corregida. Así que ahora mismo lo que tenemos es, primero, un ultimátum generalizado que arranca en Estados Unidos para subir impuestos. Segundo, una corriente empujada por los organismos internacionales, recogida también aquí por el presidente Sánchez. Pero tercero, y sobre todo hoy, precisamente hoy, el otro ultimátum, el de la Unión Europea, a los países con impuestos más bajos aquí: Chipre, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Malta y Holanda. Ese ultimátum tiene primero una consecuencia teórica, y es esta:
Los impuestos van a subir o debieran subir si estos países quieren acceder a los fondos europeos. Pero segundo, tiene una consecuencia práctica. Esto puede retrasar las ayudas para todos los demás países. El calendario oficial de ayudas en la Unión Europea es el envío antes del 30 de abril de todos los planes. Después, la Unión Europea tenía 2 meses para el análisis y la recomendación, y eso debía después ser ratificado por parte de todos los Estados. Estábamos hablando todavía de retrasar entre 3 y 6 meses el calendario previsto. Si se abre la batalla fiscal, si se obliga a 6 países a subir impuestos, esa batalla puede eternizarse y esas ayudas pueden dilatarse, pueden llegar a España todavía mucho más tarde. Así que la batalla que se abre hoy es capital en términos de impuestos y es capital también en términos de ayudas. José Moisés Martín, economista y miembro de Economistas frente a la Crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero y lo último ahora, esto. La Unión Europea diciendo: Chipre, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Malta, Holanda, súbanme ustedes impuestos. ¿Va a llegar a algo esto? Yo espero que sí, y yo creo que el viento sopla a favor de eso, ¿no? Quiero decir, al final, las iniciativas que se tomaron en el marco del G20, que se llevan 10 años discutiendo, no son pocas, ¿no? Pocos años discutiendo sobre la coordinación o la cooperación en materia del impuesto de sociedades, y las decisiones o los mensajes que han lanzado Estados Unidos invitan a pensar que esto es así, pero además tenemos que tener en cuenta que ya sabíamos en la Unión Europea que estas bajos impuestos en algunas jurisdicciones lo que están haciendo es distorsionar el mercado único. Pensemos que la Comisión ya había actuado contra Irlanda, aunque luego el Tribunal de Justicia matizó esa posibilidad, pero ya había actuado contra Irlanda por competencia desleal, ¿no? Por generar ayudas de Estado al tener impuestos de sociedades tan bajos, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la sensación de que va a prosperar y que realmente estos países van a tener que armonizar sus impuestos de sociedades para evitar que sigan distorsionando el mercado único. ¿Ha habido un cambio de paradigma fiscal? Yo creo que es evidente. Yo creo que es evidente que esta crisis ha abierto esta posibilidad. No solamente estamos hablando del impuesto de sociedades, sino que el propio Fondo Monetario Internacional está pidiendo repensar los sistemas fiscales para que paguen más aquellos que más tienen y para sufragar los gastos que está representando toda la pandemia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el viento sopla a favor de repensar los sistemas fiscales y que aquellos que estaban encontrando algunas vías de escaparse, ¿no? Como es esta ilusión fiscal hacia, digamos, paraísos fiscales permitidos, ¿no? Como es en el caso de Irlanda, de Países Bajos o de Malta, como bien ha señalado, estas vías se van a terminar cortando porque efectivamente necesitamos que haya estos recursos, y estos recursos no se van a poder conseguir sin un marco fuerte de cooperación internacional, que es lo que se está construyendo ahora. Va a haber obviamente resistencias, entre otras cosas porque Irlanda ha conseguido gran inversión a costa de muy bajos impuestos, porque Luxemburgo y Malta viven, como lo hace también Holanda, como lo hace también Chipre, como lo hace incluso Hungría, viven de atraer capital a base de muy baja fiscalidad. Va a haber resistencias, va a haber retrasos en las ayudas. España puede verse condenada a esperar todo este debate y perder el tren de las ayudas. Bueno, yo tengo la sensación de que llegaremos en este primer envite, ¿no? Porque esto no deja de ser un proceso que no se va a solucionar en los próximos meses. Vamos a ver una solución de compromiso inicial en la cual seguramente los países se comprometerán de alguna manera a reconsiderar sus niveles de tipos impositivos sin terminar de cerrarlos, y esto permitirá desbloquear la situación. Pero en cualquier caso, si yo tuviera que elegir entre recibir el dinero de los Next Generation este mismo año o el tener un sistema de cooperación fiscal estable en el largo plazo, sin ninguna duda preferiría tener el sistema de cooperación fiscal estable en el largo plazo. Por lo tanto, yo creo que le conviene a España. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea, o sea, por ejemplo, Holanda drena 22.000 millones de euros todos los años del resto de países de la Unión Europea, que es una cantidad bastante notable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con independencia de que ahora puede haber un cierto retraso, que yo creo que no va a ser tal, porque se va a llegar a una solución de compromiso a medio y largo plazo, nos interesa que estos países se comprometan con un nivel fiscal que no sea una competencia desleal con sus socios. O sea, puede haber un compromiso verbal que no sea finalmente fiscal, pero sí nos comprometemos a hacerlo.
Yo creo que vamos a vivir años en los cuales muchos de los paradigmas que teníamos en el marco de la Unión Europea se van a revisar, y este es uno de ellos sin ninguna duda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Comisión va a incorporar, creo que puede incorporar esto en las recomendaciones que se puedan hacer en los próximos años, y de alguna manera los países que están sometidos a estas recomendaciones se van a ver obligados en el marco del Next Generation a actuar de acuerdo con estas recomendaciones. No nos olvidemos de que las recomendaciones de la Comisión no se realizan solamente este año, sino que todos los años realizan recomendaciones, y si esta recomendación se repite, probablemente algunos países, probablemente Holanda no necesite estos fondos, pero otros países se van a ver obligados a tomar decisiones que no les van a gustar. Hoy, altamente recomendable, el artículo que firma José Moisés Martín en el diario El Plural sobre precisamente reforma de reglas fiscales en la Unión Europea. Todo esto es el debate internacional. Tiene evidentemente un recorrido doméstico, primero en términos de competitividad, como decía usted, España para competir en términos fiscales con otros países, y segundo, en términos de fiscalidad interna también, porque aquí la pregunta es si todos los demás empiezan a subir impuestos, ¿cuándo? ¿Cuándo se subirán impuestos aquí? Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, señalaba al Fondo Monetario, pero señalaba también la dirección. Habrá subidas fiscales en España, decía, tarde o temprano. Hacen falta más ingresos. La forma de conseguirlos es mejorando la progresividad de los impuestos, aumentando, escuche, los impuestos sobre sucesiones, la tributación inmobiliaria y también los impuestos sobre patrimonio. Justamente lo que combate el Partido Popular. Los tiempos están cambiando, señor García Egea, incluso para el Fondo Monetario Internacional. Súmense al cambio y defiendan a su pueblo. Sucesiones, vivienda, patrimonio, ya, ¿qué más y cuándo más? ¿Qué podemos esperar, José Moisés Martín, en términos de impuestos aquí y cuándo? Bueno, yo creo que ahora mismo justo se acaba de nombrar el comité de expertos que va a revisar nuestro sistema fiscal en su totalidad, y es que en un plazo no mayor de un año tienen que presentar toda la reforma. Nos hemos comprometido a ello con Bruselas, y el objetivo fundamental son dos: garantizar la suficiencia de ingresos. España tiene unos ingresos públicos que son 5 o 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Esto es indudable y es indiscutible. Hay que garantizar esta suficiencia de ingresos, y por otro lado, lógicamente, hay que garantizar una progresividad que a fecha de hoy está muy deteriorada por algunas de las decisiones que han tomado algunas comunidades autónomas, por ejemplo la Comunidad de Madrid eliminando algunos de los impuestos que más gravan a las personas que más tienen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a ver esta doble vía. Se incrementarán los impuestos, particularmente en las clases más altas. Esto no significa que vaya a haber suficiencia. Tendremos que ver qué pasa con los impuestos verdes, tendremos que ver qué pasa con algunas de las reducciones que hay ahora, deducciones del impuesto sobre el IVA. O sea, lógicamente también tendrán que estar encima de la mesa, pero la tendencia es a que España incremente sus ingresos y se armonice también en esa vía con el resto de la Unión Europea. ¿Cuándo? Pues probablemente en los próximos 3 años. O sea, yo creo que ahora mismo no es un momento para hacerlo. Lógicamente estamos en una situación todavía donde lo que necesitamos es estímulo fiscal, pero tenemos que tener presentes que España tiene que presentar un marco fiscal, un marco a largo plazo de consolidación fiscal que dé credibilidad a nuestras cuentas públicas a partir probablemente del año 2022, 2023, y que probablemente llegará hasta el 2027, 2028. Es en ese momento en el cual tenemos que empezar a pensar en ese tipo de reformas fiscales. Ahora no es el momento. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero lo tenemos que tener en el horizonte, porque si no, no vamos a ganar la credibilidad fiscal que necesitamos para seguir financiándonos en los mercados internacionales. Pues José Moisés Martín, economista, miembro de Economistas Frente a la Crisis, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Hoy los sistemas fiscales y todos los fiscalistas empiezan a asumir que esta es la nueva corriente. Y esta, probablemente, la primera parada. Subida de sucesiones, vivienda, patrimonio a muy corto plazo. Subida de impuestos a las empresas a medio plazo, tal y como señalaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a subir el impuesto de sociedades. Estaba en el 35%, que es demasiado. Hace 5 años estábamos de acuerdo en bajarlo al 28%, pero ellos lo bajaron al 21%. Lo vamos a volver a subir hasta el 28%. Nadie debería poder quejarse por eso. Seguirá estando más bajo que el que tuvimos entre la Segunda Guerra Mundial y 2017. Y tercera parada, tendremos que ver si entonces IVA, impuesto de la renta, más adelante, 2022-2023. Pero estas son las estaciones de subida de impuestos. Sube el listón fiscal la Unión Europea
empieza a señalar la dirección. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.